Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenidas a una emisión más de La Cocina de Chabela. Maru Chávez, titular de este espacio y además cumpleañera de este día. Bienvenida, muchas felicidades, Maru, salud, sabes que se te desea lo mejor, sé feliz. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por las felicitaciones, por los buenos deseos y por estar aquí, como cada miércoles, con los controles técnicos en la cocina de Chabela, que hoy, miércoles 13 de octubre, justamente el día de mi cumpleaños, estamos celebrando. Es un placer, además, tener aquí este día un tema muy importante y relevante para la vida cultural de la ciudad y del país, diría yo. Y pues gracias nuevamente por acompañarnos en esta emisión de este programa que pretende abordar los temas públicos con pimienta feminista. Y estamos en Violeta Radio, no lo olviden, 106.1 FM en la Ciudad de México, Radio Comunitaria Feminista, y en www.violetaradio.org. Y pues vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino como un evento que de alguna manera reabre las puertas, reabre los espacios públicos de la ciudad a pues estos eventos culturales masivos que nos convocan a los habitantes y las habitantes de la ciudad. Y entonces, pues, adelante, Ceci, te pido por favor que nos presentes a nuestra invitada. Gracias, Maru. Pues bueno, creo que sin más preámbulo, damos la más cordial de la bienvenida a Paloma Saiz Tejero. Paloma actualmente es la directora de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo relaciono, y creo que muchas personas, la palabra feria con felicidad, con jolgorio, con fiesta. Y creo que después de venir de meses difíciles, producto de esta pandemia, híjole, pues bienvenida a la feria, bienvenida a la alegría, bienvenida Paloma, hablemos de la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la verdad es que estamos todos felices, la verdad, felices de no solamente abrir esta nueva etapa, ¿no? Donde nos podemos reencontrar, sino qué mejor que en el Zócalo de la Ciudad de México y con libros, que yo creo que es quizás lo más importante porque bueno, la cultura, al final de cuentas, es el centro que realmente nos hace personas, ¿sí? Estamos de verdad contentísimos y parece ser que todo el mundo, porque desde que abrimos la feria ha sido verdaderamente un exitazo, ¿sí? De público. Y quiero decir que además estoy muy sorprendida de la mejor manera porque eh, la gente no solamente ha ido masivamente, pero todo el mundo cuidándose mucho, ¿sí? Todo el mundo con su cubrebocas. Estamos guardando las distancias en los foros, además de que entre actividad y actividad se sanitiza cada foro, en los stands de las librerías,
Estamos pidiendo que haya una entrada y una salida y que no dejen que se une demasiado gente, sino que esperen por favor para entrar. Y de verdad la gente, la civilidad de la gente ha sido impresionante, ¿no? Yo creo que tantos meses de confinamiento nos están pues abriendo las puertas para de pronto decir, salgamos a la calle, pero salgamos conscientemente, ¿sí? Para no contagiarnos más y que esto sea realmente la apertura, ¿sí? De volver poco a poco a la normalidad. Justamente yo creo que esta feria es pues la primera que se realiza en el Zócalo después de tantos meses de encierro y eh, hay como una conciencia, siento yo, de la ciudadanía, de las personas en la Ciudad de México, que tenemos, es decir, si queremos salir, si queremos volver a la normalidad, pues tenemos que tomar medidas efectivas que eso nos lo permita y que además no podamos, no sea esto un motivo de retroceso, aunque creo que de cualquier manera no lo sería, porque el hecho de que el 98% de la población adulta de la Ciudad de México esté vacunada, por lo menos con una parte de ese 98%, por lo menos con la primera dosis, pero que además ya se está avanzando también fuertemente en la segunda dosis. Entonces, pues eso, nos pone en una situación distinta que la verdad es que al inicio de la pandemia nos decían, nunca más volveremos a la normalidad, pero yo creo que lo estamos alcanzando, ¿no, Paloma? Yo creo que sí, que mira, obviamente quizás el uso del cubrebocas todavía nos va a durar bastante más tiempo, pero sabes que el poder salir, el poder ir a comprar libros, el escuchar a cantidad de charlas, de debates, de conferencias, sí, que tenemos, la música, yo creo que eso nos cambia la vida. Yo decía, parecía que estábamos como metidos todos en un corral, que abrieron las puertas y salimos todos así en tropel, ¿no? Y qué mejor eso que ir a comprar libros y a oír, ¿sí? A los escritores. Yo sinceramente creo que no solamente no va a haber contagios, yo creo que quiero reconocer porque la vacunación en la Ciudad de México ha sido verdaderamente impresionante, vamos, de eficaz, de lo rápido, de todo, ¿sí? Y que yo creo que de eso debemos de aprender mucho porque estamos todos como ciudadanos, yo por lo menos estoy muy agradecida que haya sido así y que creo que eso es lo que nos va a llevar a salir muy pronto. Qué bien. Pues entonces tenemos esta feria que además entiendo es híbrida, es decir, Así es. también tiene actividades en línea. Cuéntanos un poco cómo está armada la feria. Así es. Mira, en general, el 80% de las presentaciones y de las charlas y de todo esto son presenciales. Lástima que pues alguna gente, o bien porque sus condiciones de salud no lo permitían, o bien extranjeros que no tenían problemas de viajar, pero que sin embargo sí iban a tener problemas al regresar a sus países porque les iban a pedir que se pusieran una cuarentena, en uno de los casos hasta de 20 días, y decían, no, ya otra vez confinados, ya no, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener, o hemos empezado a tener ya, desde algo que sea absolutamente por internet, otra totalmente presencial y después un híbrido entre presencial y por internet. Entonces, pues vamos a tener estas tres variantes. De todas maneras, yo quiero decirles que ha sido muy impresionante tanto. Estamos teniendo el mismo número de editoriales que normalmente teníamos, o sea, son muy pocas las que quizás no sobrevivieron, sobre todo estas pequeñísimas editoriales, sí, que no han podido sobrevivir a la pandemia, pero que son de verdad ni contadas con los dedos de las manos, son muchas menos. Y de verdad creo que a pesar de todo, nos quedó un programa magnífico, ¿sí? Donde
van a encontrar literatura, van a encontrar política, van a encontrar historia, van a encontrar feminismo, van a encontrar lenguas indígenas, o sea, tenemos como toda una variedad, ¿sí? De temas y de cosas que yo creo que sobre todo eso, no solamente la gente que va a la Feria del Zócalo y que por eso me gusta tanto, porque es una feria pensada en la gente, no tanto ni en los libros, ni en las editoriales, ¿no? Ni en los negocios que se puedan hacer allí, sino que está pensada en la gente porque la gente quiere ir al Zócalo, no solamente a comprar libros, sino también a escuchar lo que normalmente no escucha en los medios, a personalidades, ¿sí? Que pues sería muy difícil poder escucharlos en otros medios. Entonces, pues yo creo que verdaderamente logramos conjuntar un muy buen programa. Paloma, además del reto que significaba, pues bueno, atender todo este asunto sanitario determinado por la autoridad correspondiente, ¿cuáles fueron los grandes retos para ti, como directora de la feria editorial del libro más importante en la Ciudad de México? Mira, sobre todo los retos fue el poco tiempo que tuvimos para prepararla, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como no se sabía si se nos iba a permitir estar en el Zócalo, o sea, si la pandemia iba a permitir que pudiéramos salir al Zócalo, entonces pues fue como realmente para preparar toda esta feria hemos tenido un poquito más de un mes y medio, ¿sí? Wow, Pero programar más de 250 actividades es un poco difícil en tan poco claro. tiempo, además con el nivel que hemos logrado, ¿sí? Y bueno, afortunadamente la Secretaría de Cultura, si no hubiera sido por ellos y por todo el apoyo, la infraestructura, pues no se hubiera podido lograr esto. Entonces, y con el apoyo decidido de la jefa de gobierno, que dijo, la feria va porque va, y nos ha apoyado en todo. Entonces, pues afortunadamente, pero sí ha sido, pues, ¿qué te digo? Todo un reto, ¿no? Que en tan poco tiempo podamos hacerlo. Y si ustedes revisan el programa, de verdad es muy impresionante cómo hemos logrado, porque yo creo que toda la gente estaba tan ávida de participar, ¿sí? Que son muy pocos los que dijeron no podemos ir, bien por salud o bien, como les decía yo, que no podían venir porque después había medidas sanitarias en sus países. Sin embargo, todos dijeron, pero por supuesto que por Zoom sí lo hacemos. Aún así, vamos a tener a varios escritores presencialmente del extranjero. Ah, qué bien. Me quiero regresar un poquito a esto que decías del sistema híbrido y me surge la pregunta, ¿qué papel juega en una feria de libro el libro digital? Mira, yo creo que es muy importante que además en estas épocas de pandemia, ¿no? Realmente ha sido pues una solución también, ¿no? El poder acercarte a esos libros, ¿no? Pero yo creo que una cosa no compite con la otra, ¿no? Yo creo que en tiempos normales, sobre todo el libro digital, es sobre todo para consulta, ¿sí? Para leer siempre, por lo menos yo necesito más tenerlo en las manos, ¿no? Estarlo casi oliendo, vamos, ¿no? El papel y demás. Pero esto no quiere decir que ahora no hay muchos dispositivos, ya no en un teléfono, porque leer un libro en un teléfono, pues de verdad nada más los muy jóvenes pueden hacerlo, Sí, los demás muy no podemos cansado, hacerlo. sí. Así es. Pero igual en la pantalla de la computadora o en un iPad o algo así, yo creo que ya empieza a hacer algo como más normal. De todas maneras, creo que la gente sigue prefiriendo y yo creo que nunca va a cambiar esto de que siga habiendo libros físicos, que esto no quiere decir que no haya también los libros digitales. Aquí también me surge la pregunta, ¿qué papel juegan los audiolibros en una Fíjate feria? que yo creo que son importantísimos los audiolibros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya, igual como yo, de la tercera edad, que de pronto, por ejemplo, la vista, pues no tienes la misma vista, te cansas mucho más. O, por ejemplo, gente que tiene problemas verdaderamente discapacitados, o ciegos o débiles visuales, ¿sí?
O que bien que vas en un coche, ¿sí? Y puedes ir escuchando un audiolibro, ¿no? Ajá. O sea, o que estás, yo que sé, haciendo alguna cosa manual y que puedes estar escuchando un audiolibro. Yo creo que es importantísimo y que creo que va a ser una industria que va a crecer muchísimo, ¿sí? Que nos hemos dado cuenta que con esto de la pandemia, mira, por ejemplo, los podcasts, ¿sí? Han tenido un exitazo últimamente, ¿no? Buenísimo. Porque los videos, pues sí, pero tienes que estar prestando Pegada a atención. la pantalla. Ujú. Así es, y sin embargo los podcasts y los audiolibros yo creo que sí han sido una muy buena salida. Sí, sí es así. Paloma, en este tiempo que de repente sentimos que ha pasado mucho, de repente no nos creemos que ya llevemos más de un año en esta condición. En términos de la literatura, ¿tú puedes considerar que hay temáticas que surgieron y que están ahorita, pues vaya, valga la expresión, con mucho interés por consumirlas por parte de los Fíjate, asistentes a la feria? ¿Cuáles son las temáticas que en este contexto de pandemia interesan a las personas? mira, todavía no te lo podría asegurar porque, bueno, pues apenas estamos en mitad de la feria y no sé qué tanto se estén vendiendo unos temas u otros, ¿no? Yo creo que en general la gente sigue consumiendo lo que le gusta, ¿sí? O sea, los temas que realmente siente que son de su interés, ¿no? Desde literatura, a temas de historia, a temas de política, ¿sí? Yo creo que se sigue todo igual. Ahora, ha habido, por ejemplo, temas pues que en estos momentos han sido imprescindibles, que son como los de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que ha estado muy interesada, ¿sí? En que le cuenten más sobre lo que ha pasado y lo que ha habido en otras épocas. Hay otras personas que dicen, ya estoy hasta el gorro de la pandemia, no quiero leer absolutamente nada que tenga que ver con ese tema, al revés, quiero ciencia ficción, quiero cosas que nada tengan que ver con todo esto, ¿no? Novelas y demás, ¿no? Entonces es muy particular. Yo creo que todo depende del gusto de cada persona. Y yo ahí siempre recalco mucho. Esto de volverse lectores, de realmente consumir libros, solamente se hace por placer. Todos los demás libros que leemos o que tenemos que leer por nuestro trabajo, por nuestra escuela, por lo que sea, bueno, pues son libros que vienen muy bien. Pero realmente un lector solamente se hace con una lectura que realmente la haces por placer, ¿sí? Y eso solamente lo haces buscando cuáles son tus intereses, qué es lo que te gusta y poco a poco vas a ir descubriendo, ¿sí? Que la lectura te da muchas cosas, te abre al mundo, te da muchas experiencias que normalmente no podrías vivir tú personalmente, pero que las vives a través de los libros, que conoces muchas personas, muchas situaciones, ¿sí? Viajas todo el tiempo sin moverte de tu sillón, ¿no? Entonces, pues yo insistiría en que la gente que no lee cotidianamente, cuáles son sus intereses, ¿sí? Y que a través de esos va a encontrar cómo se convierte el lector y cómo es verdaderamente una adicción, pero una adicción de las buenas. Sí, efectivamente. Se supondría que la pandemia, es decir, se supondría que el encierro, justamente lo que mencionabas de que pocas editoriales desaparecieron con la pandemia, yo creo que es debido a que el encierro tendría que fomentar la lectura, ¿no? Estar dentro de un espacio, la casa en este caso generalmente, y dentro de uno mismo, ¿no? Nos permite como estar dentro de uno mismo y eso hace una conexión con la lectura, creo yo. Por eso supongo que incluso la pandemia quizá, no sé si hay datos ya, pero tendría que haber incrementado la lectura. Yo creo que sí, que muchísimo, ¿sí? Justamente el tener el tiempo que muchas veces de pronto uno ya no sabe qué, o llegas, por ejemplo, o llegábamos antes, ¿no?
después de un día de trabajo cansado, ya que no tenías ganas de nada y que tenías que preparar a los hijos, tenías que preparar la comida, tenías que preparar, ¿no? Desafortunadamente, mamás que como mujeres, pues que nos tocan muchos deberes que deberían de ser compartidos y que apenas estamos empezando a lograrlo en algunos casos, ¿no? Pero que no tenemos. Sin embargo, quiero decirles que, por ejemplo, quizás el número más grande son lectoras mujeres, y son lectoras mujeres sobre todo de la tercera edad, ¿sí? Ah, mira, qué Ya, interesante. ¿Eso, así eso lo es. han contabilizado? Pues mira, no hemos podido contabilizarlo. Tú sabes que nuestra Asociación Civil para Leer en Libertad, pues somos muy pocos, somos 12 compañeros, ¿sí? Y que estamos todo el día corriendo y haciendo cosas. Entonces no hemos tenido como el tiempo. Ahora empieza a haber otros grupos que se están acercando a nosotros como para hacer realmente un estudio de cómo ha avanzado la lectura en estos 11 años que llevamos como asociación civil, ¿sí? Pero sí lo notas porque en nuestras ferias tú ves que la gente más interesada sobre todo es gente de la tercera edad que volvió a tener tiempo para leer, ¿sí? Y que sobre todo son mujeres, ¿sí? Y eso lo notas porque se acercan a ti, porque te cuentan, ves la avidez que hay porque les regalas un libro, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, que es el encontrar cuáles son tus intereses y segundo, cuándo tienes tiempo de hacerlo, ¿no? Y por eso los audiolibros también son muy importantes, porque a veces estamos o bien transportándonos o bien haciendo algo dentro de la misma casa, pero que no necesitas estar prestando atención y un audiolibro es maravilloso. Y con relación a la escritura, Paloma, ¿estamos escribiendo más las mujeres? Por supuesto, podríamos decir que sí. ¿Tú cómo lo estás mirando en esta actividad específica de las mujeres escritoras? Fíjate que, bueno, mm, si nos es difícil ver, sobre todo lo de la lectura, nos es todavía más difícil ver lo de la escritura. Sin embargo, si ustedes ven, cada vez hay más escritoras mujeres, ¿sí? Afortunadamente se está empezando a romper este cerco, ¿no? De que si eras mujer, pues igual, ay, seguro nada más escribes de amor y seguro nada más, ¿no? Te interesan ciertos temas, ¿no? Y cosa que se ha roto absolutamente, ¿no? Y las mujeres están escribiendo de todos los temas y además con muchísimo éxito. Entonces yo creo que las editoriales se están dando cuenta que hay que darles un espacio mucho más grande a las escritoras mujeres y que lo hemos estado logrando. Y en la feria, Paloma, ¿en la feria hay algún espacio que se le ha dado de manera específica a esas escritoras mujeres o... Sí, claro que sí, por supuesto. Tenemos cantidad de mujeres participando dentro de la feria, ¿sí? Desde presentando sus libros o acompañando a otras a presentar los libros, o bien con temas específicamente sobre feminismo, sobre literatura escrita por mujeres. Tenemos una que vamos a tener el próximo sábado, que es lectoras, escritoras, ¿sí? O sea, hemos estado abriendo, ¿no? Todos los espacios a las mujeres. Alguna vez se nos criticó como Brigada para Leer en Libertad que no le dábamos espacio a las mujeres. Mentira absoluta, porque siempre, además, la mayor parte de la brigada somos mujeres, quiero decir, por lo tanto, como comprenderán, no es algo que dejemos de lado. Esto fue un caso de un curso de literatura, ¿sí? En la cual habíamos invitado a 3 mujeres y fue por pura casualidad que una se enfermó, la otra viajaba, ¿sí? Y la Claro. otra tenía unos problemas familiares que no la permitían. Entonces, digo, por supuesto que no, nosotros somos defensoras absolutamente de la inclusión de la mujer, ¿sí? De romper pues hacer a un lado, ¿no? A todas las mujeres y al revés, yo creo que justamente nuestro espacio es un espacio absolutamente inclusivo.
Y en relación a los pueblos indígenas, que también lo mencionaste al inicio, ¿cuál es la intención, por lo menos, de incluir, de identificar escritores y escritoras indígenas? Así es. ¿Qué lugar hay? Mira, Ujú. sí, hemos tenido, por ejemplo, hemos tenido varias charlas, una sobre lenguas indígenas en particular, ¿sí? Y de cómo se está intentando incluir, aunque es muy difícil en los libros, ¿sí? Libros en lenguas. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes, porque depende de cada zona lo que se dice. Muchas veces se habla la lengua, pero no se escribe, ¿sí? Entonces, si tú haces un libro en una lengua, vas a tener un público muy, muy, muy escaso, vamos, ¿no? Porque los demás no lo van a entender. Entonces, están haciéndose muchos experimentos sobre eso, como por ejemplo el Fondo de Cultura Económica está haciendo uno donde está en español, pero tiene unos globitos para que los chavos empiecen a escribir en su lengua. No solamente que la sepan hablar, sino que la sepan también escribir para no perderla, ¿no? Y después, pues bueno, sí, obviamente hay otros libros en lengua muy particulares, ¿no? Entonces sí, nos parece que es algo que no se puede perder, pero que tampoco podemos de pronto decir, bueno, vamos a publicar estos libros porque somos conscientes de lo que no se puede hacer es tener libros guardados en una bodega porque, pues, a pesar de que nos parecen muy inclusivos, pues resulta que no lo son, ¿no? Porque no hay quien los lea. ¿Sí? Ya, ese dato es sumamente interesante, claro, porque no es una cuestión bastante compleja, no solo Así, es tener la intención o claro, incluso generar una política pública para la impresión de libros escritos por personas indígenas, sino que además también efectivamente habría que ver quiénes leen esos libros, porque además también hay más de 300 variantes de los 68 idiomas indígenas que existen en México, ¿no? así es, pero además entonces te das cuenta de que la divulgación oral es quizás en estos momentos lo más importante. Si además podemos empezar a hacer que la gente empiece mínimamente a escribir su lengua, ¿sí? Pues bueno, se va a contribuir a que no se pierdan, ¿sí? Pero sí, pues como bien dices, es muy difícil, ¿no? Ver que pues que no sea eso, nada más de la moda de pronto decir, ay, vamos a hacer tantos libros en lengua, ¿no? Y que después se queden en una bodega porque no haya quien los lea. Entonces es un absurdo. Y yo creo que se está buscando la manera de eso, de que no se pueden dar las lenguas maternas, pero que realmente podamos hacer algo eficaz. Sí, sí, sí. Sí, Paloma, y hablando de la niñez, háblanos de la cartelera que han ustedes diseñado pensando en las niñas y en los niños. Y también en esta idea, ¿no? De la pandemia, lo que nos exige la pandemia, si había temores o no de integrar actividades pensadas en ellas. Fíjate que fue una de las cosas que estuvimos discutiendo con la Secretaría de Cultura, con la jefa de gobierno y demás, y decidimos que como tal actividades especiales para niños que no hubiera, porque pensamos que ahí sí el contagio podía ser terrible, porque normalmente teníamos talleres o espectáculos, ¿sí? Para niños. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos que además de homenajear a Francisco Hagenbeck, lo que hicimos es que alguna vez nos había regalado los derechos de autor de un libro que se llama Niña Mar, ¿sí? Que es un libro infantil, y entonces lo estamos regalando a todos los niños que van a la feria. ¿Sí? Y bueno, pues ya tendremos la oportunidad para otras ferias más adelante de poder incluirlos y otra vez volver a los talleres, a los espectáculos, ¿no? Porque nos parece muy importante, pero es muy particular. Pensamos que los niños no necesitan que les fomentemos la lectura. Los niños de por sí les encantan los libros, ¿sí? El Ujú. problema es cómo los vamos estropeando tal como van creciendo, ¿sí? Haciéndoles que lean cosas obligatorias que no tienen nada que ver con su edad, ¿no? Hay algunas cosas para la escuela que tienes que hacer, pero yo decía
A mí me hicieron leer el poema del Mío Cid cuando tenía 12 años en el español moderno y español antiguo, y fue una tortura absoluta. Que ese libro, leído unos años después, ¿no? Lo gozas, pero que en ese momento era espantoso, ¿no? Y yo decía, No, pero permíteme contradecirte, porque yo lo leí por placer como a los 10 años en español antiguo. Lo que sí puedo decir es que poco entendí, pero, sí. pero lo que leí lo disfruté muchísimo. Entonces también creo que tiene que ver con los intereses, ¿no? Por supuesto. Mira, por ejemplo, en mi casa, ¿sí? Sobre todo lo que había muchos libros, pero todos eran libros de clásicos, ¿sí? De autores clásicos. Y me los eché todos entre los 12 y los 16 años, que si tú normalmente le diste a cualquier otro, te tienes que leer todos estos, ¿verdad? Pues no. Pero yo decía, por ejemplo, un adolescente, ¿sí? En esos momentos que estás despertando Claro. a la sexualidad, que estás despertando a las relaciones amorosas, que está, pues el poema del Music no te dice demasiado. Si me hubieran puesto, no sé, de perfil de José Agustín, que en ese momento era como la moda, ¿no? Pues seguro me hubiera vuelto súper lectora. Ahora, sin embargo, por ejemplo, yo les digo, a mí lo que me volvió lectora fue un libro que fue El diario de Ana Frank, ¿sí? Claro, Y claro. que yo, y que yo siempre digo, no solamente me volvió lectora, sino también me volvió una antifascista absoluta, ¿no? Me volvió una mujer que decidió de qué lado de la vida quería estar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues son estas cosas que te marcan pero que muchas veces en la escuela, mira, les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si un niño se porta mal en la escuela, ¿a dónde lo mandan? A la biblioteca castigado, ¿sí? Empiezas Sí, a tener una relación de castigo-lectura terrible, ¿no? O sí. bien, si un niño está leyendo un libro de cuentos, ¿qué le dice? No pierdas el tiempo y ponte a estudiar, ¿sí? Como si esa lectura no le ayudara realmente a su desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que romper con eso. Por eso es lo que yo digo, muchas veces sin darnos cuenta y sin querer los mismos maestros nos estropean el placer de la lectura, que yo creo que Sí. debería de ser como algo que va acompañado a tu educación formal, ¿no? Esta otra educación informal que no solamente tiene que ver con la lectura, que tiene que ver con la pintura, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con todo, ¿no? Lo que significa la cultura y que te va acompañando al final de cuentas en tu vida sentimental. Paloma, yo no Sí. quisiera que concluyera el tiempo. Sabemos que tienes ahí actividades precisamente que atender allá Tengo en una el feria del Zócalo. libro en el Zócalo. Sí, No te pero queremos ah, dejar ir, pero sabemos que sí, te tienes que ir, así sí, que las sí. últimas preguntas, Sí, Ceci. hay una actividad a la que se le ha puesto mucho el foco y es precisamente el día de hoy. Platícanos de esta presentación en donde estará el doctor Hugo López Gatell, por favor. Así es. Mira, pensamos que queríamos tener al doctor Gatel, pero sobre todo hablando de la solidaridad durante la pandemia. Yo creo que es un tema que es fundamental, ¿sí? Y que todo el mundo lo pueda como digerir de pronto lo importante que es la solidaridad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, ¿sí? Que no es que te cuides tú, es que si te cuidas tú, cuidas a todo el mundo a tu alrededor, ¿sí? Y a todo el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, le pedimos al doctor Gatel, sabiendo la cantidad de cosas que tiene por hacer, y con mucho gusto nos dijo que sí, pero además va a estar con Eric Mannheimer. Eric Mannheimer es un escritor de Estados Unidos que fue el que dio un libro que dio origen a la serie New Amsterdam, que ha sido la serie más vista en estos momentos en todo el mundo, ¿sí? Y porque, ¿por qué? Porque eh, esa serie lo que hace es una defensa absoluta de la salud pública, ¿sí? Igual que lo que ha estado defendiendo el doctor Gatel, ¿no? Y el gobierno el nuevo gobierno en México, ¿no? De pronto decir la salud pública es algo fundamental, ¿sí? Que tenemos no solamente que apoyar, sino que cada vez sea más importante.
Entonces yo creo que es una charla que no se la pueden perder. Esto va a ser a las 4 de la tarde hoy en el foro Higuera, porque rápidamente les cuento, tenemos 3 foros y están dedicados. Quería hacer esa pregunta, qué bueno que vas a hablar de eso. Sí. A Antonio Helguera, que desafortunadamente se nos adelantó, y que estamos regalando un libro de caricaturas de él que hicimos especialmente para esta feria. Estamos regalando este libro que les decía yo de Francisco Hagenbeck, que también lo perdimos, y que ese es el otro foro. Y también tenemos un tercer foro que es Enrique González Rojo, ¿sí? Desafortunadamente también se nos fue ese gran poeta, gran amigo, gran filósofo, gran político, ¿sí? Y además estamos regalando un libro más sobre los magonistas que se llama El Bardo y el Bandolero, de Jacinto Barrera Basols, ¿sí? Así que, pues, ¿qué más quieren? Vayan. Tenemos todavía muchas cosas, tenemos historia, tenemos política, tenemos una charla que se llama La mano que mece las redes, ¿sí? Con el especialista español Julián Macías, que no se la pueden perder. O tenemos, por ejemplo, a Juan Carlos Monedero, este político español, que nos va a hablar sobre la Vox del fascismo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, y igual que eso, y vamos a tener a todas estas mujeres lectoras, escritoras, vamos a tener a Fabricio Mejía Madrid, vamos a tener, en fin, una sobre que van a defender cada uno un detective de alguna novela policíaca que sea entonces, bueno, pues hay para todos gustos, que no dejen de ir. Estamos hasta el próximo domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pues muchas gracias. Sabemos que este programa sería cortito justamente porque tú tienes una feria del libro que atender en el Zócalo de la Ciudad de México, y nos da muchísimo gusto que hayas estado acá contándonos un poquito. Yo creo que la conversación daría para mucho más, ¿no? Yo quería que nos hablaras justamente del contacto que se genera entre el libro objeto, ¿no? Porque ya hablamos de los libros digitales, de los audiolibros y de los libros en físico, que es toda una experiencia tener el libro a mano. Pero bueno, muchísimas gracias, Paloma. No, al revés, gracias a ustedes, y de verdad los esperamos en el Zócalo, ¿sí? Que hay mucho de qué hablar, de qué comentar y de qué comprar. Ceci. No, muchísimas gracias, Paloma, de verdad. Que nos hayas abierto un espacio en tu apretada agenda de estos días. Es de mucho reconocerse y agradecerse, y que sea a través de Violeta Radio en donde podamos escuchar todo lo que nos has detallado, pues para nosotros es un honor tenerte, y pues más adelante te estaremos buscando nuevamente para que nos hables de otras actividades que seguramente tienes ahí contempladas. Claro que sí, yo encantadísima de estar con ustedes, y bueno, pues de verdad un saludo a todos los oyentes de Violeta Radio, y los esperamos en el Zócalo. Gracias. Hasta pronto. Chao. Sí, pues esto fue La Cocina de Chabela, hoy miércoles 13 de octubre del 2021, un programa más en el que tuvimos el placer de conversar sobre la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino. Nos escuchamos el siguiente miércoles en Violeta Radio 106.1 FM y www.violetaradio.org. Gracias, Ceci, por todo. Hasta pronto. Gracias, Paloma. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La Cocina de Chabela.
un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.